Qué bueno que siguen esta charla que sostengo con Ricardo Márquez Blas, especialista consultor en seguridad. Anoche hablamos de qué con la captura de Rafael Caro Quintero y su inminente extradición a los Estados Unidos. Pero yo quiero que hablemos del ensayo La derrota del Estado mexicano que está por publicar el Wilson Center. Y por eso le agradezco mucho a Ricardo de nueva cuenta que permanezca aquí. Don Carlos, buenas noches. ¿Qué con esa derrota o qué si nos quedó algo, dicen en el tintero, pues aquí nos habrá quedado en el ciberespacio, sobre la presencia de la banda de Sinaloa en la Ciudad de México? Bueno, primero es claro que tanto el cártel de Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa operan de mucho tiempo atrás. Recordemos la fuga en el 2020 de tres reos, que fue una fuga altamente sofisticada, que fue absolutamente limpia, y la operación también relativamente sofisticada del cártel de Jalisco Nueva Generación en el centro comercial, un centro comercial en el sur de la Ciudad de México, para ejecutar un ciudadano israelita. Pues claramente la presencia de esto es una presencia importante que les permite llevar a cabo operaciones sofisticadas en la Ciudad de México. La otra parte en relación a lo de Topilejo, me parece que todavía es un poco apresurado atribuir esa presencia, ese grupo al cártel de Sinaloa. Bueno, pero entremos ya a esta tesis que publicas, la derrota del Estado mexicano. ¿Por qué? Explícalo. Bueno, esa es algo cuando se ven las capacidades con que cuenta el Estado mexicano, las capacidades que pone en juego y que ha puesto en juego para tratar de controlar la violencia en el país. La verdad es que se ve que son capacidades que no corresponden a las necesidades o a lo que el país requiere para recuperar la tranquilidad, para recuperar la paz y para recuperar el orden. La recuperación de la tranquilidad, del orden, requiere de muchas mayores capacidades de las que tiene actualmente el Estado mexicano. Bueno, acabamos de ver en estos días recientes la manera como tienen acampando elementos de la Guardia Nacional, ni más ni menos que en el puerto de Acapulco, uno de los puertos turísticos más importantes del mundo, y estas personas viviendo como indigentes en el sótano de no sé qué lugar. Y una zona altamente peligrosa para desempeñar el trabajo policial por la confluencia de varios grupos criminales que se disputan la zona, que se disputan el puerto de Acapulco y se disputan municipios como Chilpancingo y otras zonas importantes. Y se la disputan de manera, digamos, muy violenta. Entonces, realizar el trabajo policial requiere de condiciones de infraestructura y también de condiciones salariales. Y además habría que hacer notar que las policías estatales, en este caso la policía de Guerrero y la policía municipal de Acapulco, son de las policías que tienen entre las policías que tienen condiciones menos favorables para desarrollar adecuadamente su trabajo. Pero sí hemos visto que a militares del ejército o de la Marina Armada los humillan, no solo bandas criminales, sino poblaciones asociadas, les dicen base social del narco, en distintos puntos del país. ¿A eso te refieres en la derrota del Estado mexicano? No, me refiero mucho más, claro, aparte de eso, pero esta es una cosa mucho más importante, que va más allá de lo cuantitativo. Actualmente el Estado mexicano, y me refiero a todas las fuerzas del orden, municipales, estatales y federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, andan por ahí un poco más de los 600,000 elementos. Es decir, cuando se ve la fuerza general que tiene el Estado mexicano son 600,000. Sí, policías hay como 400,000 de todo tipo de policías. Exactamente. Y ya entre el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional andan por ahí de los 200,000, de tal manera que el total anda por ahí de 600,000. Esto está muy por encima del promedio internacional
cuando se hace la tasa de policías o de elementos policiales por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000 habitantes, está claramente por encima de la tasa internacional o del promedio nacional o de la referencia que conocemos todos de la ONU para este tema. Pero no se refleja en los resultados. Pero no se refleja en los resultados. Sosteniendo una fuerza policial en funciones de seguridad pública, sí, mayor de la que se tiene registro, cuando menos en los últimos 80, 90 años, los resultados son que tenemos los índices de violencia y de incidencia delictiva más altos, cuando menos de los últimos 60 años, en violencia y en niveles récord en niveles de incidencia delictiva en el país. Entonces, claramente no se refiere la derrota del Estado de México, no se refiere a la cantidad, sino se refiere a la manera en cómo se están usando esa fuerza que tiene el Estado mexicano para hacer frente a la criminalidad y desde luego a otras condiciones de infraestructura, como ya lo mencionaba en el caso de Acapulco, condiciones de equipamiento, como vemos en muchas policías estatales y municipales, y condiciones de preparación para poder llevar adecuadamente su trabajo. En el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, casi 7 de cada 10, aproximadamente un poquito menos, de 7 de cada 10 no tienen el certificado único policial. El certificado único policial es el certificado que da fe, digamos, de que estos elementos cuentan con los conocimientos, las habilidades, las destrezas para poder llevar a cabo de manera adecuada su trabajo. Sí, es como una cédula profesional de un médico, de un ingeniero. Exactamente, es la cédula profesional de los policías. Eso, casi el 70% de la Guardia Nacional no cuenta con ese. Y buena parte de los policías municipales tiene el problema de la alta rotación del personal. Y la impreparación y la falta de equipamiento, de disciplina, etcétera. Pero, Ricardo, ¿cómo enfrentar este problema? Ya se sabe que lo que le llaman estrategia no se va a modificar, pero con lo que se tiene y procurando que haya los menores enfrentamientos posibles, ¿qué hacer con la distribución, no sé si de los recursos económicos o de la capacitación o de reforzar, no sé si a los militares o a las policías de los estados y municipios? ¿Cuál es la salida? Bueno, primero, cualquier país que aspire a tener una seguridad, niveles de seguridad aceptables, como aspiramos todos en México, tiene que invertir. Y los recursos que se destinan a las policías estatales y a las municipales son recursos que no tienen un gran crecimiento. Lo que ha crecido de manera importante es la violencia letal y la incidencia delictiva, pero no ha crecido los recursos para las policías estatales. E incluso en el caso de las policías municipales se eliminó el subsidio federal para la seguridad pública, que eran recursos, digamos, limitados, pero eran importantes para las economías municipales era muy importante. Y además se supone que estaban focalizados en los municipios con mayor incidencia delictiva. Pero además ha sucedido una cosa muy importante y lamentablemente no es positiva. Cuando se ven las detenciones que han hecho no solamente las policías estatales y las municipales, sino las policías, la Fuerza Policial Federal, vemos un incremento de elementos, pero una reducción en las detenciones. Cualquiera esperaría que si hay más elementos, hubiera más detenciones. Pero lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. O sea, antes con menos elementos había más aprehensiones. Digamos, en teoría, cuando se ponen más elementos en las calles, más elementos policiales. Sí, entiendo, debiera haber mayores resultados. Así es. Pero pregunto si antes con menos elementos había más detenciones. Sí, antes sucedía eso, ahora está... En la época neoliberal, Ricardo.
Exactamente, en la época del neoliberal sucedía. Ahora, es un fenómeno que tiene años, no es digamos, no es con el actual gobierno. No, en el actual gobierno se ha acentuado en el ámbito federal, en el ámbito de las fuerzas federales. Pero de años atrás lo veíamos en las fuerzas estatales y las municipales, particularmente en lo que tiene que ver con los delitos federales. Hay excepciones, ¿no? Fue notable, sí, por ejemplo, la reestructura de la policía, por citar un caso, en Nuevo León. Sí, claro. Hay excepciones incluso donde sí se da este fenómeno de cuando hay más elementos, hay más detenciones. Pero los datos agregados, los datos nacionales, muestran esta tendencia. Y esta tendencia y estos resultados es lo que, pues por lo que veo, explica el título de tu ensayo para el Wilson Center, la derrota del Estado mexicano. Sí, porque además el Estado mexicano, digamos, ha puesto su resto, ¿no? Ha puesto su resto en el ámbito de seguridad pública y los resultados no solamente no son los esperados, han estado por debajo, o sea, hay menos detenciones cuando hay más elementos. Y pues, otra cosa que es muy importante, don Carlos, cuando se ven los números de, a ver, si el Estado mexicano decidiera poner en las calles todo lo que tiene, toda la fuerza que le resta para combatir al crimen organizado, no alcanzaría. Tiene aproximadamente unos 40,000 elementos, digamos, de reserva estratégica operativa el Estado mexicano. Si el Estado mexicano tomara la decisión de ponerlos en las calles, pues la distribución por estado sería aproximadamente unos 1,370 por cada estado, que divididos por turnos de 12 horas o por turnos de 8 horas. Sería nada. Sería nada, lo más. Así que la derrota es que si el Estado en este momento mexicano tomara la decisión de toda la fuerza del Estado, como se dice comúnmente, ponerla en las calles para contrarrestar la actividad del crimen organizado, lo más probable es que no tuviera impacto alguno, ni en los niveles de violencia, ni en los niveles de delincuencia común. Pues me dejas deprimido, Ricardo, y pues te agradezco muchísimo esta conversación. Un gusto, gracias, Ricardo Márquez Blas, gracias a ustedes y muy buenas noches.